de poder comenzar con nuestra segunda charla para ustedes, nuestros queridos padres, madres y apoderados, quienes sin duda han confiado el futuro de sus hijos, sus mayores tesoros, en nuestro querido Liceo Bicentenario Ignacio Domeyko. En esta ocasión tenemos unas grandes invitadas, nuestras primeras invitadas, compuestas por la dupla psicosocial preparados del equipo Senda Recoleta, con el tema rol familiar y prevención y detección en el consumo de alcohol y drogas. La idea es que les entreguen a ustedes estrategias desde el hogar, ¿ya? Antes de comenzar, tal como lo decía mi compañera Beatriz, primero, mi nombre es Lorena Guerra, yo soy psicóloga del colegio, me preocupo de los primeros y los segundos medios, ¿ya? Y me acompaña mi compañera Beatriz Sazo, la trabajadora social. También vi por ahí a Macarena, nuestra coordinadora de formación, y también nos acompaña nuestro presidente del Centro de Padres, don Jorge Borges, Jonathan Borges, ahí sí. Para comenzar, es muy importante hacer notar a ustedes que la familia ha sido y sigue siendo considerada el núcleo fundamental de la sociedad. Sin embargo, durante todo este tiempo que ha transcurrido, los roles y los patrones de la familia han ido evolucionando a lo largo de los años. Y de hecho, a partir del siglo XX, han sufrido cambios muy significativos. En las últimas décadas se ha roto un poco el concepto de familia tradicional, ¿cierto? Que se basaba en una autoridad paterno-materna con roles muy definidos para pasar a conformar una familia denominada moderna, con una estructura más independiente y flexible, que tiene distintas características, como por ejemplo, son más tolerantes y más flexibles, respetando las particularidades de cada uno de sus miembros. Y además es súper importante que las familias hoy en día son súper diversas. Ya no se compone como se componía anteriormente por un papá, mamá y a hijos, sino que las familias han variado a lo largo del tiempo. Ahora vemos solo mamás, solo papás, abuelitos al cargo de los niños, y distintos tipos en fondo, interacciones donde el lazo sanguíneo muchas veces pasa a ser algo secundario. Para esta sesión es importante que sepan que el reflejo de ese ser humano que está en crecimiento y que está comenzando su vida, muchas veces las buenas o malas decisiones que ellos puedan tomar influye la familia, que es el núcleo base de todo ser humano. Insistimos en las recomendaciones importantes antes de comenzar nuestra charla por nuestras expertas. Igual que en la sesión anterior, se va a compartir un link en el cual ustedes pueden llenar su asistencia, pero también en el chat del grupo pueden escribir el nombre del apoderado, el nombre del estudiante y su curso para nosotros poder registrarlo. Y para comenzar, queridos padres, madres y apoderados, les presento a las personas que están a cargo de la charla el día de hoy, que son la señorita Gabriela Pantoja y la señorita Carolina Espinosa, ambas duplas psicosocial del equipo preparados de Senda Recoleta, quienes son expertas en el tema que abordaremos el día de hoy, que es el rol familiar, prevención y detección del consumo de alcohol y drogas, y las cuales nos entregarán estrategias que nosotros podemos abordar desde el hogar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chiquillas, la audiencia es de ustedes. Gracias, Lorena. Bien, bueno, buenas tardes. Yo soy Gabriela Pantoja, parte de la dupla psicosocial de Senda. Está mi compañera Carolina y con el nombre Actuar a Tiempo. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya, nosotros somos de Senda, somos parte del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Alcohol y Drogas. Nosotros específicamente el equipo Senda Recoleta trabajamos en distintos establecimientos educacionales y el Liceo Domeyko es uno de los liceos en los que hemos venido trabajando desde hace algunos años, con distintos tipos de intervención, ¿cierto? Como hemos trabajado con docentes, hemos trabajado con estudiantes y también hemos tenido en alguna oportunidad encuentros con padres, madres y adultos cuidadores, ¿ya?
En este caso, entonces, vamos a hablar del tema que nos convoca, que es rol familiar en la prevención del consumo. ¿Ya? Voy a empezar a proyectar para que podamos como entrar en conversación. Ya, perfecto. ¿Ahí se ve bien? Yo no veo nada, así que... Sí, se ve muy perfecto. bien. Ya, bueno, muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del rol familiar en la detección temprana para la prevención del consumo de alcohol y drogas, ¿ya? A ver, denme un momento. Ahí, ya, perfecto. Los contenidos que vamos a ver hoy, vamos a conectar un poquito como de información para poder llegar como al tema central. Vamos a hablar de una encuesta que fue hecha en 2021. Vamos a hablar del rol familiar en la prevención del consumo, de la detección temprana, algunos conceptos asociados y de las responsabilidades de los y las adultas, ¿no? Bien. Bueno, ¿quieres que lo comente yo, Gaby, esto? ¿Sí? Sí, bueno. Comentarles que el año 2021 se realizó a nivel país, a todos los segundos medios a nivel país, la encuesta de Juventud y Bienestar, que tenía como objetivo obtener información sobre las condiciones de vida del uso de drogas y alcohol en nuestros estudiantes de segundo medio. Fueron 170 estudiantes que completaron esta encuesta, el 80% del total esperado, y esta encuesta apuntaba a 4 pilares, que era familia, escuela, grupo de pares y tiempo libre. El día de hoy nos vamos a centrar en el pilar familia y vamos a revisar un poquito los resultados que salieron de los estudiantes del Liceo Ignacio Domeyko sobre este pilar familia. Sí. Bien. Bien. Como dijo Carolina, vamos a centrarnos solo en el pilar familia, ¿cierto? Para poder entrar como en el tema de prevención desde el rol familia, entendiendo que las personas se desenvuelven en distintos contextos, ¿cierto? En un contexto barrial, en un contexto cultural, en un contexto de escuela, de trabajo. Cada, digamos, dimensión tiene su rol, ¿ya? Por lo tanto, la familia también tiene un rol en la protección respecto a esta prevención. Entonces los aspectos que exploró esta encuesta los queremos traer a colación porque queremos conectar desde ahí. Esta encuesta exploró la atención que percibían los niños y niñas respecto al cariño y calidez que recibían de sus padres, madres o adultos cuidadores, conversaciones personales que podían tener con ellos o consejos sobre los estudios. También abordaba el control parental percibido por parte de ellos, que se refería específicamente a salidas nocturnas, relaciones interpersonales en general y amigos o compañeros o grupo de pares del niño, niña o joven. Los valores del consumo, es decir, si ellos percibían que habían antecedentes familiares de consumo, percepción de riesgo respecto al consumo en la familia, o si ellos habían visto alguna vez consumir a sus padres, madres, adultos cuidadores o alguien de su familia. Y prevalencias del consumo según factores protectores y factores de riesgo. Es decir, hay también un cruce que hace la encuesta respecto a estos aspectos explorados anteriormente y cuál es su incidencia posible, o sea, su relación o su correlación con el consumo que presentaban o reportaban los estudiantes. ¿Ya? Respecto a esto, bueno, vamos a ir como parte por parte. Esto, recuerden que es una encuesta que fue hecha en 2021 a estudiantes de segundo medio de aquel momento y fue una encuesta que se hizo a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, estamos utilizándola para conectar con el tema porque son como los datos también más recientes que tenemos como de esta comunidad en específico, ¿ya? Por eso lo estamos usando. Bien. Entonces, aquí como pueden ver en este gráfico, hace un cruce, el cruce que yo les comentaba respecto a factores protectores y factores de riesgo. Bien, entonces, prevalencias del consumo de sustancias según si declaran haber estado fuera de su casa, los niños, niñas y jóvenes, después de la medianoche en la última semana, ¿ya? Entonces, como pueden ver,
digamos que la barra que es como violeta o morada indica el consumo de tabaco diario, la roja indica el consumo de alcohol o haberse emborrachado en los últimos 30 días, y el verde el consumo de marihuana en la vida, ya como en un historial de vida completo, no los últimos 30 días ni en la última semana, ¿ya? Entonces, lo que indica aquí en el gráfico es que lo que pueden ver es que del lado izquierdo se muestran unos niveles de consumo bastante más altos respecto a los niveles de consumo que se muestran en el lado derecho. Y esto quiere decir que los que reportan haber salido, los niños que reportan haber salido después de la medianoche, muestran consumo, un nivel de consumo más alto, significativamente más alto que los que no salieron después de la medianoche, ¿ya? Entonces, estos son los cruces que va haciendo esta encuesta y por lo tanto nos muestra o demuestra que salir después de la medianoche puede constituir un factor de riesgo para los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? En la siguiente, por ejemplo, lo que se explora es el control parental declarado por el niño, niña, joven, ¿ya? Entonces, ellos reportan del lado izquierdo si hay bajo control parental y del lado derecho del gráfico si hay un alto control parental, ¿ya? Entonces, este control parental está percibido a través de la pregunta: ¿mis padres o apoderados saben dónde estoy cuando salgo de noche? Eso quiere decir que lo que reporta aquí es que cuando los padres o cuando los niños reportaban que los padres desconocían su paradero en la noche, es decir, había un bajo control parental, los niveles de consumo se muestran un poco más altos que cuando los padres efectivamente sí sabían dónde estaba el chico o chica cuando salía de noche, ¿ya? Esto es como, de nuevo, la diferencia que muestra. Por lo tanto, el control parental, el alto control parental, entendido como que yo sé dónde está mi hijo, por ejemplo, en el caso de esta pregunta particular, constituye un factor protector, ¿ya? Respecto al consumo. Y en este último cruce, lo que muestra es niveles de consumo según cuán fácil o difícil ellos percibían, los niños y niñas, que era recibir cariño y calidez de sus padres, apoderados o adultos cuidadores, ¿ya? Entonces, lo que se muestra aquí es que cuando ellos percibían que era muy difícil o difícil recibir ese cariño y calidez y ese tipo de atención de parte de sus cuidadores, los niveles de consumo se muestran significativamente más altos que cuando ellos percibían que era fácil o muy fácil recibir ese cariño o calidez. Es decir, que la relación, cuando hay una relación donde el cuidador le muestra cariño y calidez a su hijo o hija, puede constituir un factor protector para la prevención del consumo en los niños y niñas, ¿ya? Y es por esto que traemos esta encuesta a colación, para ir adentrándonos un poquito en esto de los factores protectores y los factores de riesgo desde el rol familiar. Sí. Ahora les vamos a hacer una pregunta a ustedes, esto, si no lo pueden responder también en el chat. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de la familia en la prevención del uso de drogas y alcohol? El que quiera, levante la manito, contesta por el micrófono o escribe en el chat. Sin miedo, acá no hay respuestas malas. Fabiola. Hola, buenas tardes. Sabe que mi opinión es, bueno, yo tengo
tanto preventivo como educativo. O sea, debemos hacer ver cuáles son las consecuencias del consumo a largo plazo. Y como yo trato con mi hijo de hacerle mirar cada acción que él comete, cada acto que él provoca, tiene una consecuencia. Y no solamente una consecuencia sobre lo que él va a desarrollar en su vida, sino que también una consecuencia sobre las personas que lo rodeamos. Porque debemos recordar que el consumo de drogas no solamente afecta a la persona que consume, sino también a todo el entorno familiar. Entonces es importante que ellos conozcan esta realidad y sepan que cada acción que ellos cometen tiene consecuencias, sean buenas o malas, y la acción sea buena o mala, todo tiene una consecuencia. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por la respuesta que nos acabas de dar. ¿Alguien más? Adriana. Hola, buenas tardes. Yo tengo un ejemplo de uno de mis hijos, el más grande. Él un día me preguntó qué haría yo si él fumara. Yo le dije a él que va según, si él quería que lo hiciera delante de nosotros, su papá, pero iba más en él la decisión que tenía que hacer. Pero si los amigos de él sabían que él no fumaba ni tomaba, obviamente que no le iban a exigir que tomara. Pero habían amigos que los obligaban y que ellos, esos no iban a ser amigos de él. Esa fue la respuesta que yo le di. Pero yo prefería que si él quería fumar o tomar un trago, que lo hiciera delante de nosotros, porque así nosotros íbamos a ver qué reacción iba a tener. Pero hasta el momento yo puedo decir que no lo ha hecho. Hasta el momento. No, son poquitos los amigos que yo conozco de él. Ahora él, por ejemplo, ya está haciendo el servicio militar, ahora él tiene otros amigos. Pero no sé ahí en ese momento, pero uno sabe, según como uno los haya criado y le haya enseñado, si en la casa no vio a los papás fumar ni tomar, obviamente que él no repetiría eso, en mi opinión. Pero no sé ahora en el regimiento si él fuma o no, pero yo pienso que se sentiría el olor o sus ojos o sus manos, se vería la reacción de su cara o la forma de comportarse, porque tendría que cambiar la persona. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Adriana. Sergio, ¿quieres comentar algo más? Sí, disculpe, que se me había quedado como algo en el tintero. También, bueno, también tengo el ejemplo de mi hijo, estoy pasando por una situación que no se la doy a nadie porque no es agradable, pero también le hago ver que este tema de las consecuencias son para su vida, pero finalmente nosotros como papás tenemos nuestra vida hecha. Yo tengo a mi esposa que es su mamá, tenemos otro hijo que es su hermano, y nuestra vida va a continuar. Es la de él la que se queda estancada, es él el que va a estar viviendo y sufriendo a lo mejor. No es por demonizar el uso de drogas, sino que yo conozco de cerca, estoy hablando por experiencia propia, cuando hablo con él. Entonces, sé cuáles son las consecuencias del consumo de drogas. Entonces, cuando yo le digo que su vida es la que se pone en pausa, es él el que se pone en riesgo en ir a comprar, en estar en la calle hasta tarde. A lo mejor nosotros como papás le hemos entregado los mejores valores. En mi casa no se consume absolutamente nada, ni alcohol, ni droga, ni nada de eso. Entonces, las decisiones que él toma son para su vida. Nosotros podemos lamentarnos después sentados en la mesa, llorar, abrazarnos con mi esposa y dolidos por lo que él esté pasando, pero finalmente el que lo va a estar viviendo en carne propia es él. Eso. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y agradecemos también todas las opiniones que nos acaban de dar los apoderados y apoderadas. Y como, bueno, todos ustedes decían, la verdad es que el rol de la familia en la prevención del uso del consumo de drogas y alcohol es fundamental. ¿La? ¿Por qué? Porque
es la familia el núcleo que aporta finalmente una estabilidad emocional en nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿ya? En donde nosotros en este núcleo familiar les enseñamos a diario habilidades de cuidado, de protección, los educamos, ¿cierto? Y nosotros debemos dar esta protección y estas herramientas para que ellos en un futuro, cuando vayan creciendo, tomen la mejor decisión frente a estos factores de riesgo que los puedan llevar al consumo de drogas y alcohol, ¿ya? Y que no sea que, claro, en mi casa, o sea, en el fondo lo que queremos decir es que desde nosotros tiene que salir el tema y que ellos no anden buscando la información en el internet o con los amigos o en la calle, porque probablemente esa información va a llegar de manera equivocada, ¿ya? Por eso es fundamental que nosotros como familia tengamos estas herramientas y este control como factor protector en el uso del consumo de drogas y alcohol. Bien, entonces, siguiendo como en la línea de lo que estamos hablando, entonces el objetivo que tenemos, digamos, como en esta dimensión familiar, es fortalecer a la familia como factor protector, ¿ya? Entendiendo que hay distintos elementos que, digamos, rodean o contextualizan la vida del niño o niña o joven. Hay factores protectores y factores de riesgo que se constituyen más que en un lugar específico como en la familia, en la escuela, en el grupo de pares o en el barrio, más bien se expresan en las dinámicas de cada una de esas dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que apuntar como familia es fortalecer todo lo que es protector o lo que puede ser protector de la familia, ¿ya? ¿Cómo se hace? Bien, aquí queríamos como hablar de algunas estrategias que se pueden hacer en el hogar y que están basadas un poco en lo que estuvimos hablando antes de, digamos, ciertas cosas que se exploraron en la encuesta, pero que además, bueno, se sabe que influyen o inciden en las conductas de riesgo que puedan tener los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a mencionar algunas, ¿ya? Primero, establecer una relación de confianza con el niño, niña o joven, ¿ya? Esto, evidentemente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero de repente no es tan evidente cómo se puede establecer una relación de confianza, ¿ya? Y una relación de confianza solo se puede establecer como en un vínculo abierto, ¿ya? Tiene que haber, se tiene que mostrar apertura y empatía. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por entender que el niño o niña o joven está en un lugar distinto al que nosotros estamos, ¿ya? Nosotros ya pasamos como adultos y adultas por una serie de cosas que nos hacen entender o nos han mostrado un poco cómo son las cosas, por decirlo así, ¿ya? Por nuestra propia experiencia de vida, etcétera. Pero también nosotros tuvimos una experiencia que es distinta a la experiencia que tiene nuestro niño o niña porque son historias de vida diferentes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, entender que la persona está en una situación distinta a la mía y que no entiende, digamos, el mundo o no ve el mundo de la misma forma que yo, es importante para poder hacer que esa persona se sienta con la seguridad de acercarse a mí y contarme algo, ¿ya? Esta apertura que yo necesito mostrar para que alguien me cuente algo, porque si le pongo una barrera de inmediato, no voy a tener esa confianza para poder abordar el tema. Segundo, y esto es importante porque en el fondo también habla de los niveles como de negociación o de democratización en el hogar y de igualdad también de los miembros del hogar, hacerles partícipes de las normas del hogar. ¿Qué quiere decir esto? Y esto habla cuando hablamos, por ejemplo, del control parental respecto a si los niños salen después de medianoche, si salen en la noche, si yo conozco quiénes son sus amigos o no los conozco.
Tiene que ver con esto, tiene que ver con que ellos tengan una voz dentro de la constitución de lo que es la dinámica familiar, ¿ya? Y no que esa dinámica venga impuesta desde mí como adulto, porque eso en definitiva no le hace sentido, ¿ya? A otra persona, que se supone que tiene, digamos, un rango, no un rango, como un compartir horizontal de que todos los miembros son igual de importantes en la familia. Entonces, si yo valido la voz también de los niños y niñas dentro de la familia, va a haber también una vuelta de responsabilidad por parte de ellos y de autonomía, ¿ya? Y ahí también es mucho más fácil que entiendan que sus decisiones tienen un impacto en su vida y un impacto en la familia y en la comunidad. Bien, respetar los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Bueno, esto quizás es un poco más evidente, pero bueno, respetar los derechos es el paso fundamental también para entender y humanizar al otro, ¿ya? Cuando yo entiendo que el otro es un sujeto que tiene derechos, también lo estoy humanizando y lo estoy poniendo en una condición de igual para que pueda, digamos, desarrollarse como una persona en la sociedad, ¿ya? Caro, si quieres agregar algo, por favor, tú me Sí, dices porque ya. sí, justamente en lo que tú hablabas, por ejemplo, de este rol y este rol parental, ¿cierto? Y esta control parental. Bueno, nuestros hijos, yo digo nuestros porque yo también soy madre hoy en día, pasan una cantidad de tiempo necesaria para ellos, no para nosotros, en el celular, ¿cierto? En internet, todo. Frente a esto, quiero solo que levanten la manito, nada más. ¿Cuántos de ustedes les tienen control parental en las redes sociales? De ahí, una manito levantada. Perfecto. O sea, yo sé que sus hijos están un poco más grandes, pero nadie tiene este control parental. Lorena sí. Bueno, por acá también. Esto es fundamental también. ¿Por qué? Porque a esto también nos va dando una idea de cuáles son los intereses también de nuestros hijos e hijas, a qué se está metiendo, con quién está compartiendo, por qué, por ejemplo, a lo mejor me salió con modismos nuevos o con ropa que antes no usaba, o quizás palabras que no usaba antes, porque es súper importante, porque ellos están en un proceso de cambio. Van a cambiar probablemente los amigos, van a cambiar los intereses, ya no van a ser los mismos de antes, entonces es fundamental que haya ese control parental, ¿ya? Eso quería agregar. Sí. Gracias, Caro. Y eso también es parte como de lo que dice acá, de entender que el niño o niña es una persona en desarrollo, ¿cierto? Hay cosas que yo creo que esto es lo más fácil como de lo que nos olvidamos los adultos y adultas, y es que los niños, niñas y jóvenes están en desarrollo. Entonces, ellos, digamos, su cerebro, sus funciones sociales, sus funciones psicológicas, están en desarrollo, ¿ya? Entonces ellos están aprendiendo a desplegar todas estas habilidades sociales, están aprendiendo a desplegar toda, digamos, su funcionalidad. Y por lo tanto, como una persona en desarrollo que no ha terminado, digamos, de completar este proceso, yo no puedo pretender a lo mejor que tenga las mismas reacciones o entendimiento que yo tengo ahora que, por ejemplo, que tengo 34 años, por decir algo, ¿ya? Entonces, esto también es como parte del proceso empático, ¿no? Entender que nosotros también pasamos por allí, que es difícil estar en esta etapa también de desarrollo, que en definitiva hay cosas que son muy confusas, hay momentos que son muy irritables, hay cosas que son muy difíciles de referentes, por ejemplo, a los amigos, a los grupos de pares, a la aceptación. Hay cosas que son muy difíciles de procesar en ese momento, ¿ya? Entonces, entender que es una persona en desarrollo es fundamental.
Luego, compartir el tiempo de calidad, compartir tiempo de calidad. Ya esto también refiere al factor protector que habíamos hablado del cariño y la calidez. Si bien todo el mundo tiene formas distintas de expresar cariño, unas personas son más de abrazo, otras personas son más de regalos, otras personas son más de te quiero mucho. El tiempo de calidad se puede expresar a través de esas cosas, pero no es solo estar presente, no es solo hacer presencia, como está el niño en casa y yo estoy allá, pero estoy, no sé, viendo el celular. Eso no es compartir tiempo. Compartir tiempo de calidad es, no sé, ir a caminar, sentarse, a lo mejor ver una película, compartir una conversación, ¿ya? Un tiempo que se refiera al desarrollo de la relación entre el niño, niña y el adulto. Y este último que voy a mencionar, porque estas son estrategias en el hogar para poder avanzar un poquito a los otros temas, es, lo habían dicho por ahí, evitar el consumo en presencia de los niños, niñas y jóvenes. Ya, aquí como que cada quien, bueno, tendrá conocimiento de si consumen o no consumen alguna droga en particular, desde alcohol, tabaco hasta otras drogas, pero evitar ese consumo en presencia de ellos es un factor protector innegable, porque en definitiva nosotros somos el modelo de esos niños y niñas, ¿cierto? Va a haber una innegable repetición de cómo entiendo, cómo estoy viendo a lo mejor a mis referentes actuar o comportarse. Entonces, si veo que consumen, va a ser pie para que la persona consuma, o sea, para que el niño o niña, digamos, muestre a lo mejor una percepción de riesgo muy disminuida respecto a ese consumo. Sí, Gaby, quería agregar ahí que igual es importante, como dice Gaby, de evitar el consumo de los adultos delante de ellos, pero también tratemos de evitar, porque probablemente a lo mejor a muchos de nosotros nos pasó cuando chicos, de que preferían que probáramos, no sé, el vino o la chicha, las fiestas en casa, y que lo hicieran en casa y no afuera. La verdad es que esto tampoco está recomendado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nuestros hijos e hijas todavía no cumplen la mayoría de edad, algunos ya sí, pero a la mayoría no ha cumplido todavía los 18 años ni los 21 años, que es cuando el cerebro se termina finalmente de desarrollar. Entonces, finalmente, el decir, ok, consume, o sea, toma acá en una fiesta, yo te doy, igual eso no es lo correcto, ¿ya? Tratemos de evitar eso que generalmente en las fiestas nos sale un poco más en las reuniones familiares, ¿cierto? Eso. Sí. Bueno, frente a esto también perdón. Esto es como para enfocarnos plenamente en la educación de nuestros hijos ya fuera del hogar. Primero, me imagino, y no voy a preguntar, que acá todos conocen el reglamento interno, los manuales y los protocolos del establecimiento educacional, o sea, del Liceo Ignacio Domeyko, con respecto a la temática de droga y alcohol. Me imagino que lo conocen. ¿Por qué? Porque cuando uno va a matricular a su hijo o hija al colegio, lo primero que uno tiene que saber, aparte de la visión y la misión del colegio, es conocer el reglamento, los derechos, los deberes, los manuales de protocolo de actuación de distintas situaciones, ¿ya? Por eso es importantísimo que si no lo tienen, puedan solicitarlo en el colegio o si está en la página de internet, mucho mejor aún, y ahí ustedes lo van a leer y van a decir, ok, mi hijo, estoy dando un ejemplo, mi hijo consumió hoy día marihuana, me llamaron y pasó esto y hicieron esto. ¿Está bien o está mal? ¿Ya? O, no sé, mi hija le regalaron cocaína en el baño y ella pensó que era, no sé, otra cosa, lo consumió, se siente mal de salud, ¿qué hago? ¿Ya? Eso es importante, entonces, los recomendamos. Así que desde ahora, después de la charla o mañana, los invito a todos a meterse a la página de internet del colegio y bajar el manual y el protocolo del establecimiento.
¿Ya? Disculpa que te interrumpa. Se supone que en todas las primeras reuniones de apoderados se hace un esbozo general acerca de todos los protocolos del colegio, así que todos debieran conocerlo. Si no, en la página web también están actualizados. Ajá. Se da por sabido finalmente cuando se entrega, pero claramente hay papás que no, Claro. pero ahora le estamos recordando. Sí, la invitación está. Exacto, nuevamente. Por otro lado, Sergio, terminando esta lámina, te doy la palabra, ¿ya? Por otro lado, participar activamente en las actividades convocadas por el establecimiento. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una de las actividades que convoca el establecimiento, ¿cierto? A ustedes como apoderados, y los felicito a todos los que están acá por la hora, por el cansancio, por día, porque es agotador, ¿cierto? Pero también en las reuniones de apoderados se espera de que se tenga una buena asistencia, de que haya una comunicación constante también entre el profesor, la profesora y ustedes como padres, si es que están viendo algo que no está muy, algo está pasando acá, ¿qué puedo hacer? Tengo dudas, ¿ya? Por ahí dijeron también conocer las amistades y los compañeros. Acá me imagino que todos conocen a los compañeros de sus hijos, y si no, también los invito a conocer. Y no solo a los compañeros, sino que tratar de conocer a las familias de los amigos, más amigos de sus compañeros. Porque, por ejemplo, mi hijo, estoy dando un ejemplo, Diego me dice, mamá, voy a ir a la casa del José Ignacio. Yo le digo, ok, anda, pero resulta que yo no conozco a los papás del José Ignacio. Y yo no sé cómo funciona la familia de José Ignacio. Yo no sé si ahí va a correr riesgo, si es que ahí va a haber alguna situación complicada. Entonces, es súper importante que por lo menos el núcleo más cercano de nuestros hijos, de amigos, sí conozcamos a los padres, a las madres o a los cuidadores de los amigos de nuestros hijos e hijas, ¿ya? Y por último, informarse también sobre las redes de apoyo y oferta pública de servicios, de actividades, sobre todo, por ejemplo, nosotros, que es el consumo de drogas y alcohol, somos una oficina, estamos en Avenida Dorsal, en Recoleta, ¿cierto? Y así como estamos nosotros en Recoleta, las oficinas comunales están en la mayoría de la región metropolitana. Entonces, ustedes pueden averiguar si no son de la comuna de Recoleta, o son de Conchalí, son de Huachuraba, o son de donde sea de la región metropolitana, dónde está la oficina del Senda, y pueden acudir, pueden llamar, pueden pedir hora, y ahí los van a orientar, obviamente, o si no, en el COSAM o los CEFAM, ya en los CEFAM. Sergio, tú tenías levantada la mano. Sí. Bueno, es interesante el tema que está conversando. Había dos cosas que quería decir al respecto de las familias de los amigos de nuestro hijo. En mi casa no se consume absolutamente nada. Si vinieran, por ejemplo, amigos de acá a la casa, sus papás pueden estar seguros que yo no voy a permitir que exista un consumo dentro de la casa. No se consume alcohol ni se consume droga. Y como dice usted, es importante hacerlo saber también a los otros papás. Oye, mi hijo no quiero que consuma nada, por lo tanto, si va a tu casa, espero que mi hijo esté protegido, así como yo protegí a tu hijo en mi casa. Por una parte eso, por otra parte, el tema que hablaban de hacer saber esto en el colegio. Yo estoy viviendo una situación como se lo dije con mi hijo ahora. Yo lo hice saber en el colegio. Yo he estado en contacto con el colegio. Quiero ser súper sincero con esto, porque me ha pasado que con el colegio he tenido ciertos resquemores. Con Francisco se lo planteé el otro día, eso lo conversamos con Francisco, pero es importante que, por ejemplo, el colegio también actualice ciertos protocolos. Una vez yo pregunté, porque Sergio una vez hizo la cimarra, no fue al colegio, y yo fui al colegio y el colegio estaba presente en las 3 clases. Entonces me pareció inaudito que mi hijo apareciera presente en 3 clases cuando él no estaba en las clases. Entonces, bueno, no sé cuál fue el proceder interno con los profesores, no tengo idea,
pero sí es importante, por ejemplo, yo lo planteé al profesor jefe, que si mi hijo no va al colegio, que me llamen por teléfono, que me digan, su hijo no vino al colegio y no hay justificativo. Y la respuesta del profesor jefe de mi hijo fue, es que hay 150 alumnos, no podemos estar llamando a los 150. Y le dije, oye, nosotros, o sea, nos faltan 150 alumnos al colegio. Y si saben ustedes que mi hijo tiene una problemática, es importante que me avisen, porque yo quiero estar pendiente de él y de lo que está pasando. Entonces, es importante también que el colegio, en ese sentido, actualice los protocolos. Yo he conversado con apoderados de otros colegios y en otros colegios se hace. En otros colegios falta un alumno y se llama al apoderado porque va sin justificativo. El alumno faltó, ¿y por qué faltó si no hay justificativo? Entonces se llama al apoderado y uno, a lo mejor, si se le olvidó justificar, lo hablará, pero si no, uno se va a dar cuenta de que su hijo no está en el colegio por X motivo. Y para finalizar el tema del COSAM, yo busqué ayuda en este sistema y para mí fue pésimo, pésimo, pésimo. ¿Por qué? Porque fui y me conté la misma historia como 10 veces, mi hijo ya estaba choreado de hablar lo mismo, como 10 veces con asistentes sociales, psicólogo, comprendo que es un sistema público y todo, pero es muy engorroso y al final cuando tuvimos la atención con el psicólogo me dio entre rabia y pena, porque la solución que él dijo es que nosotros no atendemos este tipo de casos, porque prácticamente mi hijo tenía que vivir debajo de un puente, o llegar todo, no sé en qué condición para ello, para poder atenderlo por no sé, una adicción. Entonces, no hay prevención dentro del COSAM y de los estamentos públicos. Entonces, yo ahora tengo que buscar una instancia que es privada, que obviamente no va a ser barata, pero más allá de eso, lo que yo busco es que mi hijo se recupere. Ahora, cerrando esta opinión, la última vez que conversé con la inspectora Mascarena fue muy satisfactorio esta conversación y pude llegar a acuerdos con el liceo y fue súper bueno para mí, porque entiendo que el colegio es una gran red para nosotros. Nosotros trabajamos todo el día, vivimos en Colina, la mamá de él y yo trabajo, entonces es importante también tener el apoyo del colegio. Eso, gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu opinión. Voy a darle el tiro a Macarena Hernández la palabra, que me imagino que te quiere responder algo sobre el establecimiento. Por mi parte, lo que yo te puedo comentar es que, claro, efectivamente es un poco más engorroso en general, la temática a abordar es engorrosa, porque no tan solo, lo que pasa es que más adelante vamos a ver cómo los tipos de consumidores y cómo pueden abordarse en el sistema este tipo de consumidores. Porque cuando te hacen una evaluación finalmente, se decide ya sea el psiquiatra o el equipo psicosocial o lo que estén, el médico que esté viendo el caso, va a decidir cuál es el tipo de consumidor que es, en este caso, por ejemplo, que tú estás exponiendo de tu hijo, ¿ya? Te invito, si quieres, a que puedas contactarte con alguien del Senda, porque me dijiste que eras de Colina. ¿Cómo te pueden ayudar o orientar para que esto sea un poco menos engorroso de lo que te ha sido hasta ahora? Porque claramente esta derivación, si no fue desde el colegio, tendría que haber sido quizás de allá, y tendría que haber sido una derivación un poco menos engorrosa, porque hay como digamos, un saltito ahí que pasa, que podemos llegar un poquito más rápido desde la otra vereda, ¿ya? Macarena. Gracias por la palabra. He escuchado atenta la opinión de todos los apoderados, que de paso aprovecho a agradecer su presencia en estas instancias que son tan importantes para forjarnos como comunidad, y agradecer también a Senda, que siempre nos acompaña. Sí, solo respondiendo brevemente, efectivamente, a raíz de la situación puntual que pasó con el hijo de don Sergio y otros estudiantes, recordemos que los adolescentes en general son bastante astutos a la hora de falsear alguna situación, como fue ese caso una cimarra, como decía don Sergio. Los protocolos se han actualizado,
son los mismos inspectores de nivel quienes hoy día pasan a las salas de clase a pasar la lista y a visualizar quiénes están presentes y quiénes no. Efectivamente, el tema de los llamados telefónicos diarios son sumamente engorrosos porque son muchos niños los que faltan por nivel. Entonces también, si bien se ha actualizado y tenemos visualizado quiénes son los chicos que faltan puntualmente ciertos días, que tienen ciertas clases específicas y se toman medidas, el tema de los llamados telefónicos diarios toma muchísimo tiempo y aleja a los inspectores de nivel de sus otras labores, como son las inspecciones en el patio, estar atento a las necesidades de los estudiantes. Ustedes comprenderán que el espacio de inspectoría pasa muchas cosas a la vez. Y por lo demás, la invitación es, como bien decían ahí las chicas de Senda, es que los apoderados se interioricen del reglamento interno y de los protocolos de acción. Esto se entrega un breve extracto en la matrícula y sale claramente ahí también donde lo pueden encontrar el documento completo para su lectura. También nos pasa a nosotros como liceo que nos enfrentamos a alguna situación, sea disciplinar o sea de vulneración de derechos o sea de situación de consumo de alcohol o drogas, y los apoderados nos dicen, bueno, ¿y por qué procedieron así? Eso está en el reglamento interno, está en los protocolos de actuación y es deber de los apoderados interiorizarse de eso. Nosotros lo difundimos de las formas que podemos, pero el deber de interiorizarse es de ellos. Ya, gracias, muchas gracias por la palabra. Sí. Gracias, Macarena. Voy a dar la última palabra cortito para poder continuar, si no nos vamos a extender mucho. Igney Nostroza. Hola, buenas tardes. Mira, quería compartir un poquitito lo que a mí me ha resultado, porque estamos viviendo en una sociedad donde hay canciones que incitan a los jóvenes porque el que consume o el que tiene más sexo sin protección o el que toma es el más bacán. Y los niños están escuchando ese tipo de canciones y nosotros no estamos... Yo me tuve que terapiar para entender un poquito la adolescencia. Yo hasta el día de hoy le digo a mi hija, menos mal que la adolescencia te llegó cuando ya te quería, porque si no yo te devuelvo. Se lo digo así, tal cual. Entonces, aprendí a no escandalizarme cuando ella me cuenta que en el colegio hay niños que tienen otra situación de vida, papás que están en la cárcel, papás que son drogadictos y que los niños tienen contacto y no es malo, no es malo. Yo siempre trato de decirle, hay diferentes realidades, gracias a Dios a ti te tocó una no tan mala, por no decirle no mala. Entonces, ¿qué hago yo cuando la voy a buscar al colegio? Porque en este momento puedo hacerlo, no todos podemos, la voy a dejar y a buscar. Es escuchar sin interrumpir, la escucho. Si me cuenta algo que yo me agarro el pecho y digo, ay, pero ¿cómo? No, me quedo callada y empiezo a interiorizarme un poquito más y eso me ha dado resultados para conocer los amigos. Mi hija igual es chica, no va a casa de los amigos, todavía no tiene ese permiso porque no, siento que todavía no es, pero sí de repente le he ido a dejar una fiesta pero voy interiorizándome en eso, en que ella me cuente y que no diga, oh, yo no le voy a contar esto a mi mamá porque mi mamá se va a asustar o me va a castigar. Yo prefiero que ella, y le digo, a ti lo que te pase, si tú te sientes incómoda, tú me llamas, yo llego allá. Después veremos si te reto, si te castigo, si pasa algo, pero primero llámame, que tú sepas que siempre estoy ahí contigo. Y es lo que me ha resultado hasta el momento con mi hija. Y eso. Hola, ¿qué pasó directo? Gracias, Igney, por tu opinión y por también la sugerencia. Claramente así vas ganando la confianza finalmente de Jenny. Apagar tu micrófono. Ahí, ya. Ya, Gaby, sigamos. Bien, bueno, muchas gracias por todas las opiniones. También un poco como lo que queríamos hacer también era como entender, como habíamos mencionado al principio, que las personas nos desenvolvemos en muchos contextos, ¿cierto? En contexto cultural, medios de comunicación, el Estado, las políticas públicas, la escuela, la familia, el barrio, la comunidad, ¿cierto? Y todas tienen un papel, ¿ya? Todos tienen un papel. Entonces, la idea también es que
estos papeles se vayan como cruzando un poco, como estamos haciendo hoy, ¿cierto? Somos una política pública que estamos acá a través de la escuela, conectando, por ejemplo, con las familias, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que nos vayamos como potenciando como esos factores protectores que habíamos hablado entre cada una de las, digamos, contextos en los que comparten nuestros niños y niñas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir un poquito más rápido porque igual nos hemos explayado un poco para que entendamos unos conceptos así como bastante básicos asociados a la detección temprana. Primero, para entender rápidamente, la detección temprana refiere como a, lo voy a hacer así como coloquialmente, a que desarrollemos ese ojo para ver si nuestros niños, niñas están en una situación de riesgo, ¿ya? Eso es la detección temprana y por lo tanto la detección temprana tiene que ver con prevención y por lo tanto tiene que ver una vez más con los factores protectores que podemos fortalecer y los factores de riesgo que podemos disminuir. Anteponernos a. Exacto. Bien, entonces 3 conceptos básicos que vamos a hablar son qué es el consumo, qué son las drogas y cuáles son los tipos de consumo. Bien, el consumo de drogas es el ingreso de sustancias al organismo a través de cualquier vía de administración, inhalada, inyectada, comida, fumada, aspirada, ahorita no se me ocurren más. Bien, la droga es cualquier sustancia que al ser consumida altera el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Ya? Esto quiere decir que estimula el sistema nervioso central o lo deprime no respecto a la depresión como enfermedad mental, sino que baja el funcionamiento del sistema nervioso central o que lo altera, por ejemplo, en el caso de las drogas alucinógenas. Y los tipos de consumo que tienen que ver con el contexto de consumo, la ocasión en la que consume y la búsqueda del producto que se consume. ¿Caro, quieres seguir o sigo? Sí. Ya. Bueno, hace un ratito atrás les dijimos cuáles eran los tipos de consumidores y frente a esto también es que algunos doctores revisan y ahí es donde les dan las futuras terapias o los futuros tratamientos a las personas, ¿ya? Como decía Gaby, el tipo de consumo va a ser determinado por el contexto y la búsqueda activa de sustancias. Ustedes tienen que saber que sus hijos están en este momento, en constante búsqueda de sensaciones nuevas. Entonces, acá es súper importante saber, por ejemplo, un consumo experimental es aquella persona que va a tener un contacto súper ocasional con la droga. Va a ser probablemente en un contexto grupal, puede ser en una fiesta, se lo van a regalar porque no la van a andar buscando, así como, oye, tú has probado, me voy a poner el caso de la marihuana, ¿has probado la marihuana? No, mira, te gustaría, toma, listo, pero el consumo está experimentando, está conociendo la droga, ¿ya? No significa nada más, fue en un contacto, en una fiesta, puede ser en otra fiesta, pero hasta ahí. El ocasional es aquella persona que tiene un consumo un poco más de un contacto inicial, que claramente va a haber, pero no va a haber un chico quizás que
lo tengamos por drogas en la calle. No así un consumo abusivo, que ya es un consumo recurrente, que transgrede toda norma, todo límite, que pierde a la familia, que tiene muchas conductas de riesgo, que probablemente esta persona no va a estar escolarizada, no va a estar trabajando, va a perder familia, etcétera, ¿ya? Eso. Ok, aquí decidimos colocar dos gráficos para explicar cómo brevemente contextualizar, por ejemplo, una situación, ¿ya? Este gráfico está basado hay unos estudios, digamos, a nivel nacional que hace Senda, ¿cierto? Del consumo de drogas en población escolar, ¿ya? Y este es el último, no mentira, este es el penúltimo, el decimotercero, que fue hecho en 2019, ¿ya? Entonces, lo que mostraba era la prevalencia del consumo de marihuana y la percepción de riesgo del consumo frecuente de marihuana en la población escolar. Entonces, lo que muestra aquí es como a través de los años, desde 2001 hasta 2019, la percepción de riesgo frente al consumo de marihuana o el consumo frecuente ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez menos se entienden o se perciben los riesgos del consumo frecuente de marihuana en la población escolar, ¿ya? Ellos lo que muestran es cada vez como menos conciencia del riesgo que tiene hacerlo, si me explico. Y la prevalencia de marihuana o del consumo de marihuana, al contrario, va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ha aumentado el consumo, o sea, la disminución de la percepción de riesgo ha influido en el aumento del consumo, ¿ya? Y por lo tanto, fomentar la percepción de riesgo del consumo es un factor protector, ¿ya? Y como decían también, dijeron cuando tomaron la palabra, dar información oportuna y pertinente es importante. Y esto quiere decir con informarnos nosotros como adultos cuáles son los efectos, cuáles son los riesgos. Es importante porque podemos aumentar la percepción de riesgo de los niños, niñas y jóvenes, ¿ya? Gaby, y un poco agregar ahí también, disculpa, No, es sí. súper importante como ustedes, papás, mamás, adultos responsables, que comiencen también a conocer las drogas nuevas que han llegado a nuestro país, conocer cuáles son los síntomas que pueden producir, porque a lo mejor los vamos a escuchar por aquí, por allá en algún reportaje o en las canciones, pero finalmente todo o cada vez esto va cambiando. Ya hay drogas, sobre todo las más químicas, que van prácticamente meses cambiando y cada vez hay nueva droga, nuevos síntomas. Entonces, es súper importante también que ustedes sepan para que estén informados y que puedan entregar esa información lo más fidedigna posible también a sus hijos. Bien, y este gráfico es bastante importante para nosotros porque lo mostramos en muchas ocasiones y lo mostramos por lo siguiente. Este gráfico habla del consumo de tranquilizantes sin receta médica, ¿ya? Los tranquilizantes son mejor conocidos como clonazepam, alprazolam, diazepam, ¿cierto? Son estos medicamentos con los que estamos, digamos, lamentablemente bastante familiarizados, ¿cierto? Porque son medicamentos que son recetados para la ansiedad o para algunos cuadros de depresión, ¿ya? Lamentablemente estos medicamentos están muy disponibles, digamos, de manera libre, ¿ya? O sea, son medicamentos que tienen que ser vendidos con receta médica, pero se pueden conseguir en otros lugares sin receta, en la calle, en la feria, y los niños, niñas y jóvenes han reportado en las encuestas que se han hecho en distintos tipos de encuestas que tienen mucho acceso a estos medicamentos, no solo en la calle, sino en la casa, ¿ya? Porque conocen a algún adulto de la casa que consume estos medicamentos, ¿ya? Entonces, estos medicamentos están disponibles y la baja percepción de riesgo respecto a su consumo sin receta médica ha hecho que haya desde 2000, este gráfico muestra entre 2000 y 2020, la línea azul es el aumento del consumo, de la prevalencia de consumo de tranquilizantes, es decir, de clonazepam,
en población escolar. Y la línea rosada o fucsia lo que muestra es la población general. ¿Ya? La población general mantiene más o menos una tendencia, pero el aumento del consumo de tranquilizantes en la población escolar es alarmante. Y de hecho, esto nosotros también lo percibimos porque nosotros trabajamos con grupos de estudiantes donde les solemos hacer encuestas mucho más breves que no son estas de las encuestas nacionales, donde nos damos cuenta que sí hay una percepción de riesgo respecto al consumo de tranquilizantes que es bastante baja y que es bastante baja en general, o sea, toda la población adulta, la población escolar, ¿cierto? Hay una percepción de riesgo muy disminuida, lo que influye en definitiva en el consumo que tienen los estudiantes, pero sobre todo el acceso que tienen a los tranquilizantes, ¿ya? Por eso queríamos compartir esto, porque... Sí, y frente a esto, Gaby, disculpa, decir también que no solo ellos están consumiendo tranquilizantes, sino que aparte lo mezclan con otras drogas, que esto puede producir claramente un riesgo fatal para la vida de nuestros chicos. Sí, entonces también es importante como tener ojos si consumimos estos medicamentos, bueno, intentar primero que sea con receta médica si de verdad se necesita, y segundo, si de verdad se necesitan y estos medicamentos están en la casa, hablar como con honestidad cuáles son esos medicamentos, porque no se pueden tocar, porque son medicamentos muy delicados, aumentar la percepción de riesgo de ese consumo, ¿ya? Es importante concientizar como a la familia respecto al consumo de estas drogas, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar como para cerrar un poco a las responsabilidades de los y las adultas. ¿Y por qué queremos cerrar con esto? Porque a veces, bueno, también porque, bueno, vivimos en un sistema que de repente no nos permite como prestar mucha atención a lo que pasa alrededor nuestro, pero también suele pasar que, o al menos yo he escuchado a lo mejor que se crea a lo mejor mucho este tema de que, bueno, este niñito está consumiendo, yo no quiero que mi hijo se junte con este niñito, o, bueno, este tipo de cosas que obviamente nos preocupa el grupo de pares con el que está nuestro hijo o hija, y eso es obviamente súper importante, pero también tenemos que entender que como adultos y adultas tenemos un rol en la sociedad, y todos los adultos o adultas somos responsables de velar por la protección de los niños y niñas, ¿ya? Todos somos responsables de velar por el cumplimiento de sus derechos y de su desarrollo. Y por lo tanto, si bien es importante que velemos por el grupo de pares por el que está nuestro hijo o hija, también es importante mostrar una preocupación adecuada respecto si a otro niño o niña sabemos que está a lo mejor en un problema de uso de drogas, ¿ya? Y activar las redes respecto a aquello, ¿ya? Caro, no sé si quieres agregar algo respecto a esto o sigo. Sí, no, solo decir que somos, o sea, como retomar un poco lo que estabas diciendo, como adultos, y cuando te refieres a adultos, no solo la familia, sino que nosotros como sector público, el colegio, todos los adultos que trabajan ahí, ser factor protector para los niños. El bienestar está en ellos, y niños es desde los 0 a los 17 años con 11 meses. 11 meses. 30 días. Y claramente, después que ellos cumplen 18 años, son adultos que ya pueden decidir de sus acciones y no se les puede obligar a nada, ¿ya? Así que eso. Y bueno, también entender que esto no es como un mensaje romántico, sino que esto está contemplado en la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y Jóvenes. Ciertos son convenios internacionales, tratados internacionales, donde está estipulado que los adultos y adultas efectivamente somos responsables de velar por el interés superior del niño, ¿ya? Es decir, velar por su protección y su desarrollo. Entonces, es un deber comunitario, social, digamos, a nivel general, ¿ya? Y para poder hacer esto, parte de nuestra responsabilidad es brindar información adecuada y oportuna sobre el uso de sustancias, mostrar apertura ante situaciones de sospecha, no culpabilizar al niño o niña, entender que hay una situación que lo llevó a esa conducta de riesgo, hay un contexto, ¿ya? Y por lo tanto, si
obviamente como ser humano hay una responsabilidad donde esta persona tiene que actuar, tomar decisiones y mantenerlas. También es cierto que su contexto también lo llevó a esa situación. No agredir al niño, niña, joven, física ni psicológicamente bajo ningún concepto. Y se debe reportar la situación siempre resguardando la intimidad del niño, niña o joven. Es decir, si tenemos conocimiento de una situación así, siempre vamos a velar por la intimidad, ya no difundir la identidad de esta persona, ver cómo se puede ayudar al niño, niña que está en una situación de consumo, pero siempre velando por esa intimidad, porque, bueno, ya se han reportado casos a nivel nacional, mundial, etcétera, pero que tiene un impacto muy fuerte, ese estigma que se le pone encima a una persona que tiene una situación de consumo, ¿ya? Y puede afectar gravemente su salud mental el hecho de violar esa intimidad, sobre todo si estamos hablando de un niño o niña que está en medio de un proceso difícil. Sí, sobre todo quiero agregar ahí que desde un principio hemos dicho que lo fundamental en esto es tratar de tener la confianza de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, por lo mismo, tratamos de que esto sea lo más íntimo posible, ¿ya? Y por sobre todo, como dice acá la diapositiva, no culpabilizar y saber bien qué es lo que está pasando, porque no sabemos lo que hay detrás de, ¿ya? Hay ciertas señales que nos pueden decir, quizás mi hijo o mi hija puede que esté consumiendo. Estas señales son, no sé, por ejemplo, cambio de amistades, tener acceso a dinero que antes no tenía, llegar con olor, pero no significa que una sola cosa lo lleve a que, ok, mi hijo está consumiendo, lo voy a agredir, no, ¿qué estás haciendo? No, tenemos que estar seguros ¿ya? Y si no saben cómo abordarlo, acérquense a algún especialista que les finalmente los guíe en este proceso, justamente para que después no nos pase que nuestros hijos, nuestras hijas no nos quieran cortar, se cierran finalmente y no podamos hacer nada más y se alejen, etcétera. Gracias, Caro. Bueno, ahí terminó nuestra presentación. Ahí tenemos información de cómo nos pueden contactar y si tienen preguntas también pueden hacernos preguntas en este momento. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Carolina. Sin duda un tema muy importante que nos sirve incluso a mí como mamá de adolescentes también, para poder prevenir ciertas conductas que pueden traer muchas consecuencias. Aprovechemos la oportunidad de hacer las preguntas pertinentes a nuestras expertas en el tema. Invito a si algún apoderado quiere hacer alguna consulta, alguna duda. También servicio de utilidad pública. Me faltan los nombres de los estudiantes y los cursos de los siguientes apoderados: María Canales, María Teresa, Ruth Medina, Paulina Mora y Angélica Alcántara. Si lo pueden escribir en el chat, por favor. No hay más preguntas, no hay más dudas. Agradecerles, Gabriela, Carolina, por tan clara exposición. Recordarles también que ahí están todos los datos donde pueden contactarse tanto con Gabriela como con Carolina en el caso de que así lo necesiten. Y también es importante que sepan que el próximo martes a esta misma hora seguimos con nuestro ciclo de charlas, esta vez a cargo de nuestra orientadora Vicky Aguilera y de nuestro jefe de especialidad Arturo Jofré, y tengo el torpedo acá, y el tema es orientación vocacional y el camino para la educación superior. Muy importante, sobre todo para los apoderados de tercero y cuarto medio, en los cuales tienen que postular al FUAS, tienen que acceder a la gratuidad de la educación superior. Así que no se vayan a perder el próximo martes a esta misma hora, a las 7 de la tarde, la tercera charla de este ciclo de charlas, ¿ya?
Muchas gracias nuevamente, Carolina, Gabriela. Gracias. Y gracias a todos los apoderados que nos acompañaron. Día a día vamos siendo mucho más con la finalidad de que seamos un gran equipo. Nosotros como colegio, ahí nos levantó la mano Jenny. ¿Quisieras preguntar algo, Jenny, para ir cerrando? Buenas tardes, disculpe. Hoy día tuve médico y quería saber si el recurso que ustedes hicieron hoy día de la charla se va a subir a internet. Yo creo que en el transcurso de la otra semana ya se van a estar subiendo a medida que van transcurriendo las charlas a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Así que ahí pueden en el fondo ponerse al día y escuchar lo que no alcanzaron a escuchar. Así que, sin más que decir, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el otro martes y muchas gracias nuevamente, Carolina y Gabriela. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pau, muchas gracias por todo, que estén bien, muy interesante. Ustedes, que estén bien. Muchas gracias.